Bueno, hoy día vamos a avanzar dos bacterias bien importantes productoras de infecciones gastrointestinales. Una es el Vibrio cólera, que produce la enfermedad del cólera, y otro es el Campylobacter jejuni, que produce una gastroenteritis. O sea, los dos producen diarrea, pero diferente tipo de diarrea. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estamos? Volvemos a repetir, ya son las últimas clases, por no decir, creo que esta es la última clase en que, no, todavía nos falta Haemophilus. La penúltima clase que vamos a mostrar este cuadrito de bacterias que se tiñen con la tinción de Gram, ¿ya? Entonces, hemos visto a cocos gram positivos, género Staphylococcus, Streptococcus, bacilos gram positivos como Corynebacterium diphtheria, Listeria monocytogenes, Bacillus anthracis, Clostridium, Tetani, Botulinum, perfringens. Hemos visto bacilos gram negativos, donde están las enterobacterias que hemos avanzado hace dos clases. Hoy día vamos a avanzar Vibrio cólera y Campylobacter jejuni. Y en la anterior clase hemos avanzado bacilos gram negativos no fermentadores. Nos falta todavía el género Haemophilus acá también. Y Brucella. Entonces, vamos a hablar del Vibrio cólera, que como les dije anteriormente, produce la enfermedad del cólera. ¿Ustedes han escuchado hablar del cólera? Sí. Sí, doctora. Sí. Ya, sí, el cólera es una enfermedad bien famosa, o sea, es una epidemia que se ha producido a lo largo de la historia de la humanidad en varios países, ya, entre los cuales tenemos Perú, Haití, Bolivia, ¿no? O sea, el cólera es una enfermedad grave. ¿Qué es el cólera? Es una diarrea, pero no es diarrea leve, es una diarrea fulminante. Diarrea acuosa, como agua de arroz. O sea, hacen los pacientes hasta 30 veces al día y es agua, agua, agua. ¿Ya? Que el paciente puede llegar a morir rápidamente por la deshidratación que causa la bacteria. No llega a morir por la bacteria, sino por la deshidratación que produce esta bacteria, que puede ser mortal, porque ustedes saben que hay que tener mucho cuidado con la deshidratación de las personas, ¿no? Porque entran en un estado de shock. Entonces, por eso es que el Vibrio cólera es importante. Este Vibrio cólera es un bacilo gram negativo, pero ustedes fíjense qué morfología tiene. La forma, los libros dicen la forma de una C, otros dicen la forma de una S, ¿no? De una S. Otros dicen la forma de una coma, ¿no? Porque no son bacilos rectos. Así lo observamos en una tinción de Gram. Y así lo observamos en un microscopio electrónico con su flagelo. Tiene un solo flagelo, o sea, es monotrico, lo cual le da la movilidad correspondiente, ¿ya? Así es la morfología del Vibrio cólera. Este Vibrio cólera, como les decía, es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo, quiere decir que puede crecer en presencia o ausencia de oxígeno, pertenece al género Vibrio y el género Vibrio pertenece a la familia Vibrionaceae. Les dije, presenta forma de coma, no es recto, móvil por el flagelo que tiene, es monotrico y mide de 0,2 a 0,4 micras por 1,5 a 2,4 micras. El Vibrio cólera existen 198 serogrupos, es decir, que existen 198 tipos de Vibrio cólera, ¿ya? Los cuales, ¿y cómo se los clasifica? En base a un antígeno somático de lipopolisacárido. Estos 198 serogrupos se han clasificado en dos. Los que son Vibrio cólera no
0,1 y los que son vibrio cólera 0,1. El que nosotros vamos a estudiar es el vibrio cólera 0,1, porque ese es el que produce el cólera epidémico o pandémico, ¿ya? En cambio, el vibrio cólera no 1 produce enfermedades leves como infecciones gastrointestinales, pero leves, no es como la terrible deshidratación que produce la diarrea producida por el vibrio cólera O1. Y este vibrio cólera O1 se presentan en dos biotipos, el clásico y el TOR. Por eso, cuando hay una epidemia de cólera, es muy importante clasificar cuál de los serotipos es el que está produciendo esa epidemia, el clásico o el TOR, ¿ya? Y a su vez, cada uno de estos presentan tres biotipos, Inaba, Ogawa y Hikojima. Entonces, ¿por qué se llaman así? Porque gracias a un investigador de nacionalidad japonesa que se les ha dado ese nombre a estos biotipos de vibrio cólera. Bueno, ya hemos dicho que produce una diarrea excesiva y gracias a que produce esa diarrea, a un flagelo que tiene, que ya dijimos es monotrico, gracias a ese flagelo puede moverse fácilmente, tiene una adhesina por la cual se adhiere fuertemente a las células del huésped, que son las fimbrias. El biotipo, el TOR, ya hemos dicho que son dos biotipos, el clásico y el TOR. El biotipo, el TOR, produce una hemolicina que puede destruir los glóbulos rojos y esta bacteria produce una toxina llamada colerágeno, a la cual se debe la diarrea. O sea que esta bacteria produce una diarrea por toxina que produce la bacteria. O sea, por eso es líquida. Quiero que les quede eso claro cuando avancen infecciones gastrointestinales en práctica. Hay dos tipos de diarrea. Diarreas líquidas y diarreas con moco, con pus y con sangre tipo disentería, que ya eso lo dijimos. Las que producen diarreas líquidas es debido a una toxina que producen, en este caso, el colerágeno. Y las que producen diarreas tipo disentería es porque invaden la mucosa intestinal. Bueno, para que el vibrio cólera sea capaz de producir esa infección diarreica tan grave que hemos dicho, deben cumplirse 4 requisitos. ¿Cuáles son? Debe penetrar por vía oral. ¿Qué quiere decir? Que debe ingresar por la única vía de entrada que es la boca, a través de agua y alimentos contaminados. Una vez que llega e ingresa por la boca y llega al estómago, ustedes saben que el estómago tiene un pH ácido, por el ácido clorhídrico que tiene, donde ese es un mecanismo de defensa para que las bacterias se mueran, porque la mayoría de las bacterias no viven en un pH ácido, sino en un pH neutro. Entonces, esta bacteria logra sobrepasar esa barrera gástrica y llega al intestino. Y en el intestino no debe ser eliminada por el peristaltismo intestinal. Entonces, esos son los 3 mecanismos por los cuales esta bacteria logra vencer y se puede establecer la infección. Aquí tenemos cómo puede introducirse la bacteria al organismo a producir la infección gastrointestinal. La fuente de infección es el agua o alimento contaminado, que llega con vibrio cólera, ¿no? Llega al estómago, vence la barrera defensiva que es del ácido gástrico, llega al intestino delgado. En el intestino delgado se produce una enterotoxina, que es el colerágeno, en la cual produce alteración de la fisiología de las células intestinales y como consecuencia se produce una diarrea, pero una diarrea totalmente líquida
como agua de arroz, dicen los libros, sin ningún color, sino un color blanquecino, olor a pescado, y es tan intensa que produce una deshidratación con pérdida de electrolitos. Entonces, este Vibrio cólera O1 es el que nos interesa, que es el que produce la enfermedad de cólera que acabo de describir. ¿Cómo se produce? Después de un periodo de incubación de 1 a 5 días, el paciente empieza a tener vómitos y esas diarreas. Lo que más caracteriza, como les vuelvo a repetir por varias veces, es la deshidratación que se produce. ¿Cómo sabemos que el paciente está deshidratado? Porque presenta la boca seca, la piel arrugada, un afilamiento de la nariz, un hundimiento de los ojos cuando los ojos están hundidos y el abdomen entra a un estado de hipovolemia, es decir, al perder tanto líquido entra a un estado de hipovolemia, lo cual hace que se disminuya el pulso y la presión arterial, llegando a ser imperceptibles. ¿Por qué? Por la presión baja que tiene. Entra a un estado de taquicardia, de cianosis, de calambres, de oliguria, anuria, entra en un estado de shock y viene la muerte por el estado de deshidratación que se produce. Eso es el cólera típico, chicos, producido por el Vibrio cólera O1. Y ese es el que nosotros vamos a describir en esta clase. ¿Se ha entendido? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora, el Vibrio cólera no O1, hemos dicho que no es tan importante, puede producir infecciones intestinales que son leves, pero también infecciones extraintestinales como sepsis, infecciones de heridas, de oído, respiratorias o infecciones urinarias. A nosotros nos interesa el Vibrio cólera O1, que es el que produce la deshidratación. Después de unos 2 a 5 días de haberse infectado, empiezan los cólicos, la diarrea repentina y acuosa, con grandes deposiciones al día, como unas 30 veces el paciente entra al baño, y en un día llega a perder hasta 15 a 24 litros de líquido. Las deposiciones tienen un color blanquecino, como les decía, como agua de arroz, olor fétido a pescado. El paciente tiene dolor abdominal, pero además de la diarrea, el paciente sigue perdiendo líquido a través del vómito, ¿ya? Las membranas aparecen mucosas y secas, eso es un signo de deshidratación, la boca seca, la piel seca y arrugada, sed excesiva, los ojos vidriosos o hundidos, hay ausencia de lágrimas, el paciente entra en un estado de letargo y la diuresis baja. Fíjense, estas son imágenes de la epidemia de cólera que hubo hace poco en Haití, ¿no? Después de un terremoto que hubo una epidemia de cólera donde los pacientes llegaban a los hospitales de cualquier forma ya en un grave estado de deshidratación, como vemos acá. Para el diagnóstico de laboratorio, ¿qué es lo que ustedes deben pedir? Una muestra. Pueden ser los vómitos o pueden ser las heces diarreicas. Se hace un examen directo donde vamos a observar si hay o no hay leucocitos. Generalmente no hay leucocitos y porque es una diarrea producida por la toxina, ¿ya? Y en la tinción de Gram se observan bacilos en forma de C o en forma de S. Y en el cultivo van a crecer bacterias en un agar que es exclusivo para Vibrio cólera, que es el agar TCBS. En la tinción de Gram vemos estos bacilos Gram negativos que dijimos, la morfología, y estas son las colonias, este es el medio agar TCBS, donde las colonias crecen amarillas. Bueno, el cólera, chicos, cuando ustedes sospechen de enfermedad de cólera, deben notificar inmediatamente al CEDES. Igual de varias enfermedades que ya hemos visto.
como la meningitis por Neisseria meningitidis. Todavía no la hemos visto, pero es otra enfermedad de declaración obligatoria, al igual que la difteria. Después otra enfermedad que hay que declarar obligatoriamente al CEDES es el antrax, ¿no? Entonces es importante su notificación inmediata para que se dicte medidas de control. Esa deshidratación severa, como les decía, puede llevar a un choque hipovolémico y el paciente entra en un estado de desequilibrio hidroelectrolítico. El bicarbonato es el más afectado, produciéndose una acidosis y empieza el fallo renal, una hipopotasemia. El paciente tiene calambres musculares, entra en un estado de insuficiencia renal y la muerte por la deshidratación. Bueno, la persona puede adquirir cólera bebiendo agua o comiendo alimentos contaminados con la bacteria. Durante una epidemia, la principal fuente de infección son las heces de una persona infectada. O sea, ¿cuál es la fuente de infección? Las heces de una persona infectada, ¿ya? Lo cual puede ir a contaminar las aguas y los alimentos. También puede vivir en los ríos y las aguas de la costa. Por eso es que son más afectadas las ciudades que son costeras, ¿no? Que están en la costa, porque se ha encontrado en los mariscos crudos, la bacteria sobrevive en la superficie de todos los alimentos durante 5 días a temperatura ambiente y hasta 10 días entre 5 a 10 grados. Sobrevive la congelación, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la epidemiología de la infección. Para repetir, la fuente de infección es el hombre enfermo o portador de vibrio cólera, o sea, la persona que está enferma, las heces de la persona enferma o portadora. Elimina a través de las heces o los vómitos. Entonces, existe también portadores convalecientes, es decir, personas que ya no tienen ni vómitos ni diarrea, pero continúan eliminando a la bacteria a través de las heces. Existen también portadores crónicos que presentan la bacteria en su vesícula biliar, sobre todo aquellos pacientes que tienen cálculos biliares. Entonces la bacteria se va a situar en los cálculos biliares y empieza a eliminarse en forma intermitente. La transmisión, como cualquier infección de transmisión gastrointestinal, puede ser por contacto directo, ano, mano, boca, o a través de contacto indirecto con agua y alimentos contaminados. ¿Cómo podemos prevenir la infección? Entonces, tratamiento precoz a los enfermos y portadores, o sea, hacer tratamiento con antibiótico para que no sigan siendo una fuente de infección. Vigilancia de los viajeros. Cuando hay una epidemia de cólera, todos los aeropuertos... Para hacerlo más grande, ¿sabes? ¿Cuál? Esto. Yo se lo grabo. Lo voy a grabar pequeño. Ahí de la esquinita agárrelo, se hace como una flechita doble. No, Tamara, tu a la micrófono. esquinita vaya a hacer con la flechita Tamara. y se hace como, ahí Tamara. se hace, eso la verdad. Tamara, tu micrófono. Bueno, cuando hay una epidemia de cólera, todos los aeropuertos, todas las terminales, hay que hacer vigilancia para que no traigan la bacteria y tampoco se salga de acá. Sobre todo que no traigan la bacteria, ¿ya? Se hace educación sanitaria, las medidas sanitarias. Hay la vacuna para vibrio cólera, pero solamente da una inmunidad de 3 a 6 meses. O sea, se aplica cuando hay casos de epidemia de cólera. Como les decía, fíjense acá, estas son epidemias de cólera en Haití, llegan los pacientes en gran cantidad y aquí se les coloca para las heces. Fíjense, están totalmente deshidratados, están recibiendo suero a chorro, dicen, ¿no? Que no hay que poner a goteo, sino a chorro para restituir el volumen que se ha perdido. Ante pérdidas intensas, la rehidratación es la medida más importante. Agua y electrolitos por vía endovenosa a razón de 50 a 100 ml por minuto. Y si no es mucha la deshidratación,
se da por vía oral, esos sobrecitos de rehidratación, esos sueros de la vida, por vía oral, ¿ya? Pero cuando es la deshidratación severa es por vía parenteral. ¿Qué antibiótico se da? La tetraciclina, el cloranfenicol, la sulfatrimetoprim, la furazolidona, son antibióticos que son efectivos contra esta bacteria. Otras medidas, corregir las alteraciones que ha producido la deshidratación, como por ejemplo las hiperglicemias, las acidosis metabólicas. Criterios de alta de un paciente que ha estado con cólera es que ya empiece a tolerar el agua por vía oral. Tiene que tomar por lo menos 1 litro por hora. Se normalice el flujo urinario, porque el paciente que está deshidratado no orina, porque no tiene que orinar. Todo lo eliminó a través de las heces. Y el flujo de la diarrea sea máximo 400 cc por hora, nada más. Hay una vacuna contra el cólera, pero no la aplicamos en nuestro medio porque hemos visto que es muy 3 a 6 meses y no hay cólera en este momento en nuestro país. Bueno, hemos visto el vibrio cólera. ¿Hay una pregunta hasta ahí? Doctora, ¿se escucha? Sí, escucho. Ya. No hay una antitoxina como vimos con otras bacterias para el cólera. No hay. Ya, es gracias. Con antibióticos solamente. No hay antitoxina. Por lo menos no sé yo. Creo que no hay. ¿Ya? El Campylobacter. Campylobacter es el Campylobacter jejuni. Algunos libros lo van a ver como jejuni, o sea, con J. ¿Ya? ¿Qué es lo que produce? Esta bacteria se la estudia aquí porque también tiene una morfología de C, de coma, ¿no? No es un bacilo recto. Produce una enfermedad llamada enterocolitis aguda, o sea, infección a nivel del intestino. ¿Qué características tiene esta bacteria? Que entra al organismo al ingerir agua o alimentos contaminados, se multiplica en el intestino delgado e invade el epitelio. Al invadir las heces son tipo disentería, ya no tiene toxina. La superficie mucosa aparece ulcerada, edematosa y hemorrágica, por eso es que las heces son con moco, pus y sangre. Y hay infiltración de la lámina propia de neutrófilos y eosinófilos. Un minutito, por favor. Entonces, fíjense, enterocolitis aguda. La vía de entrada va a ser la vía oral. Ingresa solamente a través de agua y alimentos contaminados, ¿ya? Ustedes saben que toda enfermedad pasa por varios periodos, no solamente esta enterocolitis. Toda enfermedad pasa por un periodo prodrómico, un periodo de estado y un periodo de recuperación. Periodo prodrómico es cuando no hay signos y síntomas característicos, son inespecíficos. Por ejemplo, malestar, fiebre, anorexia, es decir, no hay ganas de comer, mialgias, duelen los músculos, las articulaciones. Entonces, esto puede ser hasta un resfrío, son totalmente inespecíficos, ¿ya? En cambio, en el periodo de estado ya aparece la diarrea aguda. Es una diarrea profusa con dolor abdominal tipo disentería, hay malestar y hay fiebre, ¿ya?
Y luego que pasa el periodo de la diarrea, aparece la recuperación, pero el paciente, como está deshidratado, se muestra débil, con un dolor abdominal y pueden proseguir los vómitos. ¿Ya? Esa es cómo evoluciona esta enterocolitis aguda. ¿Dónde se encuentra esta bacteria? No son las heces humanas la fuente de infección. La fuente de infección del Campylobacter jejuni es el tubo digestivo de los animales, por lo tanto es una antropozoonosis. Se encuentra en las ovejas, en las vacas, en los cerdos, en las cabras. Entonces, ¿cómo se adquiere esta infección? Es una infección generalmente profesional, contacto con los animales o la ingestión de sus productos, agua o alimentos contaminados con las heces de estos animales. ¿Cómo es el cuadro clínico? Ya hemos dicho que es una gastroenteritis donde el paciente puede tener náuseas, vómitos, malestar general, fiebre, dolor abdominal y las heces tipo disentería, porque la bacteria invade la mucosa intestinal. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Hay que reponer los líquidos y los electrolitos, dando por vía oral cuando la deshidratación no es tan grave y por vía parenteral cuando la deshidratación es grave. Eritromicina, tetraciclinas y quinolonas son los antibióticos de elección. En los niños, amoxicilina con un inhibidor de beta-lactamasa, que es el ácido clavulámico, y también puede darse aminoglucósidos como gentamicina, amicacina o cloranfenicol o imipenem en caso de que la enfermedad se haya complicado. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la enterocolitis por Campylobacter jejuni? Preparación correcta de los alimentos, es decir, lavarlos bien, cocer bien estos alimentos, en el caso de sus productos, que evitar tomar leche sin pasteurización o leche sin hervir, mejorar las medidas preventivas para evitar la contaminación de los depósitos de agua, ¿no? Que es donde puede contaminar. El diagnóstico puede ser clínico, las heces tipo disentería, o mejor todavía pedir un coprocultivo. El coprocultivo nos va a decir que está creciendo y está produciendo un Campylobacter jejuni. El medio de cultivo es el medio de Skid-Row, Campivap, que son medios específicos para Campylobacter jejuni. Bueno, ya hemos visto Campylobacter jejuni, ¿y cuál es el primero que hemos visto? Vibrio cólera. Cólera. Ah, están despiertos. Y ahora vamos a pasar a describir así rápidamente a otra bacteria que ustedes la conocen. Mucho hay en el estómago de muchas personas sin producir ni siquiera sintomatología. Se llama Helicobacter pylori, que antiguamente se pensó que pertenecía al género Campylobacter, al mismo que hemos estudiado, Campylobacter jejuni. Pero después se vio que no pertenecía al género Campylobacter. Después de Campylobacter pyloridis, se lo llamó Campylobacter pylori. Después se vio que al hacer estudio de ADN, se vio que no pertenecía al género Campylobacter y más bien pertenecía a otro género, al cual se le dio el nombre de Helicobacter. Pylori viene del latín pylorus, que significa guardabarrera, y se hace referencia al píloro, la apertura circular del estómago que lleva al estómago. ¿Qué produce el Helicobacter pylori? Ustedes saben más que yo, úlceras en el estómago y en el intestino. Por eso se dice úlceras gastroduodenales y gastritis, ¿no? La infección por Helicobacter pylori puede ser sintomática, es decir, el paciente puede sentir gastritis o tener úlceras, pero generalmente el 70% son asintomáticas, es decir, no tenemos nada. Yo, por ejemplo, a mí me ha dado Helicobacter pylori después de una endoscopía que me han hecho, pero yo no siento nada, ¿ya?
¿Cómo es que ustedes pueden pedir el diagnóstico de Helicobacter pylori? Con una biopsia cuando se hace una endoscopía. Se saca un pedacito de tejido de mucosa del estómago en el cual se hace la prueba de una ureasa y eso da positivo. O también hacer una prueba histológica de un cultivo celular o una PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Hay pruebas invasivas y no invasivas. ¿Qué significa no invasiva? Que no tenemos que introducir aguja al paciente, ¿no? Se detectan anticuerpos IgG contra antígenos de Helicobacter pylori en una placa de ELISA. Estas son pruebas no invasivas. Se saca sangre y se detectan anticuerpos. Y los antígenos en heces, o sea, se recolecta heces y se busca el antígeno. Tampoco es una prueba invasiva. Las invasivas son aquellas que hay que sacar muestra de tejido, por ejemplo, una biopsia en el caso de una ecografía, ¿no? Y el examen de impronta se utiliza para la preparación y observación en campo oscuro. ¿Con qué se debe tratar el Helicobacter pylori? Con un inhibidor de la bomba de protones, es decir, 2 dosis diarias por 14 días y una dosis por 14 días. Generalmente el que se da es la ranitidina y un bloqueador H2, doble dosis por 14 días, asociado a claritromicina y amoxi de 1 gramo o 2 de tetraciclina. Y dar un antiácido, ¿no? ¿Por qué? Porque produce las úlceras gastroduodenales. Bueno, ya está, chicos. Eso es lo que tenía que avanzar para hoy. Bueno, y no se olviden que Dios supo escoger a sus angelitos. Y ustedes son los angelitos de Dios porque van a ser médicos. O sea, ustedes son los que van a curar de las dolencias al ser humano, ¿no? Son personas muy importantes ustedes, escogidas por Dios. Si tienen alguna duda, chicos. Doctora, una consulta. Dígame. Con respecto al Helicobacter pylori, mencionó de que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Ya que no presentan síntomas, pero en cuyo caso el paciente presente síntomas, pero no es tratado, por así decir, no sigue el tratamiento o no inicia un tratamiento y luego de 1 año vuelve a hacer el estudio y este sale negativo. ¿Hay esa posibilidad de que el Helicobacter pylori se vaya del organismo sin necesidad de un tratamiento de antibióticos? Hay casos que sí, que puede ser, no es necesario dar antibiótico. Y el paciente es asintomático. Pero en el caso que el paciente es sintomático, que tiene gastritis, que orina o que defeca con sangre, esas úlceras gastroduodenales, entonces hay que dar el tratamiento antibiótico para evitar que se complique sobre todo, ¿no? Actualmente el 70% de la población, si se hace el estudio de Helicobacter pylori, le va a dar positivo. La mejor prueba más específica es la biopsia al hacer una endoscopía. ¿Ya? Doctora, Muchas gracias. También, yo podía responderle también a mi compañera, odio contradecirle, pero la Helicobacter pylori es de las pocas bacterias que son capaces de evadir el sistema inmune. Las personas normalmente que se infectan y que no hacen tratamiento viven con ella toda su vida. Se ha encontrado hasta en los cadáveres descomponiéndose todavía Helicobacter pylori. Por eso digo, yo evade el sistema inmune y nosotros, si nos hacen un estudio de anticuerpos, todos podemos tener positivo para Helicobacter pylori. Sí, la verdad, doctora, yo estoy hablando desde mi experiencia, porque el año pasado yo me hice la prueba y me salió positivo. Yo ya tuve anteriormente Helicobacter pylori y me costó mucho, de hecho. ¿Pero usted tenía síntomas? Eliminarlo, sí, exacto. ¿Tenía gastritis? ¿Qué tenía?
Sí, el dolor en boca de estómago, el ardor, y antes de comer, incluso después de comer, y eso no es que haya desaparecido, por así decir, no desapareció, de vez en cuando me sigue dando esos malestares, pero recientemente me hice una prueba de laboratorio porque volví a ir al hospital para ya hacerme tratamiento y me pidieron la prueba, ¿no? Y casualmente salió negativo para la prueba de Helicobacter pylori, lo cual yo tengo la del año pasado. Pero sí, ¿en qué le hicieron la prueba? Era de sangre. ¿En heces, en biopsia? ¿En qué le hicieron? Perdón, era en heces era. Bueno, pues a veces no se elimina todo el tiempo la bacteria. Puede ser un falso negativo. Un falso negativo. Falso negativo, entonces sí, porque yo tengo los síntomas, así que lo hallo ilógico que me salga negativo. ¿Y no ha hecho el tratamiento? Sí, no hice porque estaba en otro tratamiento, así que no podía, digamos. Terminé el tratamiento, ya estoy bien y ya quería empezar el tratamiento para el Helicobacter pylori y justo me salió eso que salió negativo, digamos. Entonces podría tratarse de un falso negativo, ¿no? Es un falso negativo, porque si usted tiene a no ser que no todas las gastritis y las úlceras gastroduodenales son producidas por el Helicobacter pylori. Hay casos en que son producidos por los alimentos, cuando uno come muy picante, muy ácido, cuando uno come muy condimentado, o también el estrés. El estrés hace producir gastritis. No siempre es el causante del Helicobacter pylori, ¿no? Sí, correcto. Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿El Helicobacter pylori también produce halitosis o no? No. Que yo sepa, no. Gracias. No. A ver, chicos, aquí vamos a ver un video de una epidemia de cólera. Y eso es lo que es la pobreza. No podemos ni comprar agua tan cara que nos llevan las cisternas. Cada rato lo suben. Y el consejo nos manda también, no nos manda basurero, hay mucha basura. En Juan Pablo II se va a terminar la epidemia. Pido al gobierno, por favor, que todos los empleados sufrimos bastante, y a todo el mundo las miserias que le pagan. Y por eso es que esta epidemia ha llegado a tomar raíz cada vez en el Perú. Bueno, es la enfermedad dice que les agarra la náusea y la diarrea y dolores de estómago y dolor de barriga también. Anoche vinieron deshidratados, en mal estado general, él sobre todo, el más chiquito. Los tres están con secuela de varicela, viven en pueblos jóvenes y su mamá dice de que han comido pescado en un comedor popular. ¿Pero has orinado bastante o poco? Poco nomás. ¿Cómo es el color? ¿Cargado o es clarito? Sí, cargado. ¿Por qué demoraron tanto en traerlo? Porque, no sé, yo pensaba sanarme ese rato, no pensaba que era... ¿A qué cree usted que se deba? Fíjense cómo está de deshidratado. Los ojos hundidos, la nariz apilada. ¿Con qué lo relaciona? ¿Alguna comida que haya ingerido fuera de casa? Esa es la anamnesis. Desde que ha comenzado la enfermedad, hemos comido pescado, ceviche, sudado frito. Ninguno de nosotros hemos caído enfermos. Es una epidemia que ataca, dice, al intestino delgado. O sea que eso es un vidrio, como dicen, no es un animal microscópico. O sea que raspa el intestino delgado y eso llama la diarrea. Y es imparable la diarrea. Esta fue la epidemia del 91 que dio en Perú y que también nos llegó. Fíjense esos estados de deshidratación gravísimos. Pero tan mala suerte que no habían camas, no había medicina, no había nada. Los hospitales constituyen un centro de concentración de pacientes
que eliminan millones de vibriones coléricos, es decir, los agentes etiológicos de esta enfermedad, y por lo tanto en ellos deben tomarse medidas de desinfección oportunas para evitar que se transformen a su vez en un foco de infección. Primerito me empezó a que zumbar la barriga y que ya no tenía ganas de pañar nada, ya, que ya no podía pañar nada y ahí como me empezó la diarrea, rato. Y ya de ahí cuando se me paró la diarrea empezó vómitos. En las condiciones actuales era imposible prevenir la epidemia de cólera en el Perú. Sabíamos que en cualquier momento podía entrar tanto en el continente como en el Perú, pero el momento en que se producía era lo que no se podía determinar. Las condiciones ambientales del país, sobre todo las condiciones básicas de agua potable, disposición de excretas, eliminación de residuos sólidos y demás, eran ideales para que el cólera pudiese entrar en el Perú. A mí más me echaban la culpa porque cuando yo iba así por acá por Chancaillo, la gente me miraban y cerraban su puerta. Pero viene es la epidemia, decían. Cerraban su puerta. La epidemia ha llegado por el litoral peruano, probablemente en los lugares donde más afluencia del componente asiático ha venido al Perú a través de las medicinas, los alimentos, las mercaderías. Instalado el germen en las zonas acuíferas del Perú, fácilmente se ha vehiculizado junto con el hombre. El hombre viaja hacia el interior del país y junto con el hombre ha viajado la enfermedad a tal punto de llevarla a las fronteras de Bolivia, probablemente llegue a Chile, al Brasil, a Colombia y Ecuador. La epidemia en nuestro Perú ya es universal, considerando universo el Perú. Sin embargo, la mayor incidencia está siendo ejecutada, está siendo realizada en las zonas pobres, porque esta endemia, ya es endemia, es muy amiga de la pobreza. Personas indigentes que no tienen bajos recursos económicos, que viven en pueblos jóvenes, como también señoras ambulantes en una situación precaria. Son pacientes que inmediatamente que llegan están recibiendo su hidratación endovenosa. En algunos hemos llegado a utilizar hasta 6 litros en un día. Estadísticamente más del 60% de pacientes que llegan a este hospital llegan con una deshidratación moderada en estado de shock. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, el cólera es una enfermedad grave. Hemos sufrido en el año 92. Esa epidemia de Perú nos llegó a Bolivia, ¿no? Han habido hartísimos casos de cólera en Bolivia. Y recientemente, hará unos 5 años, había un terremoto en Haití y también hubo una epidemia de cólera, ¿no? Si tienen alguna pregunta, chicos. Doctora, ¿será que nos puede pasar el link de ese video más tarde por el grupo? Ya, le paso. Doctora, yo tengo una duda, no sé si la dijo porque justamente cuando estaba hablando de Helicobacter pylori se me cortó el internet. ¿La forma de transmisión de esta bacteria cuál es? A través de los alimentos. ¿No se puede contagiar de persona a persona? Claro, pero por los alimentos. Si no, ¿cómo se va a contagiar de persona a persona? Ya, gracias, doctora. Medio de los alimentos, ¿ya? Ya, bueno. Gracias. Acosta. Presente, doctora. Aguilar. Averanga. Baigorria. Presente, doctora. Baigorria. Averanga, presente, doctora. Hueso.
Presente, doctora. Camacho Rojas. Presente, doctora. Choque Arteaga. Presente. Choque Cota. Presente, doctora. Choque Vázquez. Presente, doctora. Cocha Joaquina. Presente, doctora. Coimbra. Presente, doctora. Dorado. Presente, doctora. Durán. Presente, doctora. Escobar. Presente, doctora. Fajardo. Presente, doctora. Faldín. Presente. Frías. Presente. Fuertes. Presente, doctora. González. Presente, doctora. Hurtado. Leitón. Presente, doctora. Lino. Presente, doctora. Maisman. Presente, doctora. Mamani. Presente, doctora. Masay. Presente, doctora. Melgar. Presente, doctora. Mendoza. Presente, doctora. Montaño Prado. Montaño Morón. No, Morón Calizaya. Presente, doctora. Paz. Presente, doctora. Pérez. Presente, doctora. Utaré. Presente. Rivera. Presente. Rivero. Rodríguez. Presente, doctora. ¿Presente quién? Rodríguez, presente, doctora. Ya, Rivero no está, ¿no es cierto? Presente, doctora, estoy. Es que mi pero- internet estaba lento. Por disculpa. eso, díganme presente, cuando se atrasan, díganme presente fulano. Yo no sé. ¿Rivero está o no está? A ver, chicos, ¿ustedes han entendido? ¿Rivero está o no está? Sí, doctora, está Rivero. Pero no habla, ¿no? Tu Rodríguez. internet está mal, dijo. Rodríguez Noemí, presente, doctora. Rodríguez Rodrigo. Presente, doctora. Rojas Rosy. Presente, doctora. Rojas Ivette. Presente, doctora. Ros Bruno. Presente, doctora. Salazar. Presente, doctora. Tameja. Presente, doctora. Cerrudo. Presente, doctora. Solís. Solís Cecilia. Velázquez Anthony. Zurita Yuriza. Presente, Zurita. ¿Alguien se salió de la reunión? Ya, pueden salirse los del C1. Doctora, perdón que lo interrumpa, ¿verdad? Que Wilber, mi internet está fallando. ¿Qué necesita, hijo? Velázquez Wilber Anthony, el C1. Ya. Aponte. Velázquez Wilber Anthony. Ya, hijo, ya te puse presente. Velázquez Anthony. Sí, sí. Aponte. Presente, doctora. Campos. Presente, doctora. Carreño. Que diga, no se escucha nada. Carreño. Por favor, ese micrófono, ¿pueden cerrarlo? ¿Quién es que está con su micrófono así? Wilber, tu micrófono. Presente, doctora. Wilber. Césari. Presente, doctora Cesari. Coca. Presente, doctora. Condori. Presente. Díaz Maciel. Presente, doctora Díaz. Esquivel. Presente, doctora. González Sandoval. Presente, doctora. Grajeda. Grajeda. Lagos. Presente, doctora. Lanza. Lanza.
Lurquín. Presente, doctora. Mamani, Laura. Presente, doctora. Mamani, Nina. Mamani Villasante. Presente, doctora. Monasterio Mamani. Presente, doctora. Muiva Alexi. Presente, doctora. Paredes Paola. Presente, doctora. Paulino Luján. Presente, doctora Paulino. Pérez. Presente, doctora Pérez. Rivera. Rosales. Presente, doctora. Ruiz. Presente, Ruiz. Zaire. Sebastián. Tacaraya. Presente, doctora. Vargas Barreto. Presente, doctora Vargas Barreto. Vargas Delgadillo. Vidal Jordán. Presente, Vidal Jordán. Villegas Careaga. Presente, doctora. Virués. Villegas Choquevilca. Presente, doctora. Zamora. Presente, Zamora. Virués no está, ¿no? Ya, pueden salirse los de este grupo. C2. Vamos con el C3. Estoy corrigiendo las guías por si acaso, chicos, ¿ya? Hagan su guía para mañana. Amaru. Amaru. Ansieta. Antesana. Presente, doctora. Arias. Presente, doctora. Blas. Presente, doctora Blas. Caballero. Presente. Kawasiri. Presente, doctora. Calvo. Calvo no está. Cari. Presente, doctora. Condori. Condori Bautista. Presente, doctora Condori Bautista. Condori Martínez. Presente, doctora. Coro Nicole. Presente, doctora. Estrada Javier. Presente, doctora. Flores. Obando. Presente, doctora. Galvis. Presente, doctora. Herbas. Presente, doctora. Heredia. Presente, doctora. Hinojosa. Huasco. Presente, doctora. López Melgar. Presente, doctora. López Pantoja. Presente, doctora. Mayón Arancibia. Presente, doctora. Márquez Tardío. Presente, doctora. Merlo Lino. Micerda Presente. Durán. Presente. Muñoz Isabel. Presente, doctora. Padilla Salvatierra. Palacios. Presente, doctora. Pérez González. Presente, doctora. Ramírez Karen. Presente, doctora. Rodríguez Bolaños. Presente, doctora. Rodríguez Coani. Presente, doctora. Rojas Medrano. Presente, doctora. Romero Lizárraga. Romero Yucra. Presente, doctora. Solís Garavito. Presente, doctora. Zoraide. Suárez Machaca. Presente, doctora. Suárez Estartari. Presente, doctora. Tancara Alave. Barón Caraballo. Presente. Besa Sergio. Presente, Besa. Ya. Bueno, chicos, entonces no se olviden, para mañana su guía bien completa, ¿ya? Y tienen que hacerla con lápiz, lo que nos toca avanzar esta semana, que es sistema nervioso. Hasta luego. Doctora, una pregunta. El teléfono y no pude decir presente a tiempo y esperar al final para no cortarla. ¿Qué apellida?
Ansieta. ¿Y qué grupo es usted? Ya. Yo también, doctora, C3 por ahí se me fue mi internet. ¿Qué apellido? Zoraide, C3. Doctora, yo igual, pero yo soy del C2. ¿Zoraide? Zoraide Bedia. Por eso, apellido, dígame, hijita, ¿cuál es su apellido? Zoraide Bedia. Ya, ¿quién más? Yo, Carreño, doctora, del C2. ¿Por qué recién? Internet se me cortó, doctora, ni siquiera pude escuchar el final de la clase. Ya. Igual mi persona, doctora, C1, Rivero Roja, va a disculpar. Ya. Doctora, va a disculpar, Montaño, del C1 igual. Ay, chicos, ¿por qué? Estaban distraídos. Ya está. Nadie más, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.